Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a la FM Gran Aldea, la radio de los vecinos de Castelar. Hoy, en nuestro programa El personaje de moda, entrevistaremos a la pianista y docente Mariela Orsesco. Haciendo una breve reseña, podemos decir que Mariela Orsesco es una profesora de música que ejercía antes de la cuarentena en el Conservatorio de Música Astor Piazzolla en las materias de piano y lenguaje musical. Hace unos años también trabajaba en el Conservatorio Provincial de Música de Morón, Alberto Ginastera, hasta que se jubiló. Empezó sus estudios de piano a la edad de 8 años. Obtuvo una beca para ir a estudiar a Polonia y complementar sus estudios para, acto seguido, aplicar lo aprendido en sus clases y continuar con sus múltiples conciertos de piano. Hola, Mariela. Hola, Máximo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, a ver, ¿te parece si empezamos, Sí, dale. Bueno, a ver, primero para dar un contexto, ¿cómo fue tu proceso de estudio de una forma más completa? Bueno, lo voy a hacer abreviado porque el estudio musical, como el de cualquier otra disciplina artística, lleva muchos años. Yo empecé a los 8, como vos bien dijiste, a estudiar piano de una manera informal hasta que entré al Conservatorio Provincial de Morón. Terminé allá lo que sería el 10º año, porque es una carrera, como te decía antes, bastante larga. Paralelamente, los últimos años los hice en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, López Buchardo, y luego de recibirme en ambos, con un título de pianista, en realidad es profesor superior de piano. Yo siempre digo que el título de pianista no se da en un conservatorio, el pianista se hace en el escenario. Claro. Uno se recibe cuando tiene la valentía suficiente para subirse a un escenario y tocar una hora entera de memoria. Se dice rápido. Se dice rápido, pero cada minuto de música tiene muchas horas de estudio detrás. Una vez que me recibí, apliqué para una beca de estudios en el exterior, en este caso en Polonia. Dadas las raíces de mi apellido, no tuve mucha dificultad en obtenerla, además de que, bueno, les gustó como las grabaciones que les mandé en ese momento en cassette. Claro. ¿De qué año estaríamos hablando? 1987. Me otorgaron la posibilidad de ir a rendir el examen de ingreso. No es que venga con los brazos abiertos. Fui allá bajo mis propios costos, con la valija por las dudas para un año, pero sabía que si daba mal el examen de ingreso me volvía, así como me había ido. Y bueno, aprobé y quedé. Y luego pude prolongar la beca un año más. Luego ahí sí estuve dando muchos conciertos en algunas ciudades de Europa, en Polonia, en Italia, en Alemania. Después tuve la ocasión de volver y tocar en España. Cuando terminó toda esa etapa de viajes, volví a mi país y bueno, me dediqué a la docencia y a seguir dando conciertos. Eso no se deja nunca, el escenario llama. Bueno, interesante. Antes de estos conservatorios que nombré, ¿trabajaste en otros lugares? Sí, el regreso fue un poco duro porque había que volver a hacerse espacio, lugar laboral. Volví como a empezar de cero. Estuve trabajando en jardín de infantes, en colegios primarios, en colegios secundarios, hasta que pude volver a trabajar en aquellos conservatorios en donde había egresado, el de Morón y el Nacional López Buchardo. También trabajé en el Conservatorio Beethoven, dirigido por la pianista argentina Pia Sebastiani, que realmente me ayudó mucho en los últimos años, de los 20 años hasta ahora, en los últimos 20 años. Bien, ahora más enfocado a las clases en sí. ¿Cómo solía ser una clase tuya de lenguaje y de piano? Bien.
Mi forma de dar clase es bastante tradicional, era hasta no hace mucho bastante tradicional. Las clases de lenguaje, lo aclaro para el público que tal vez no está muy familiarizado con el ambiente musical y de conservatorio, sería lo que antiguamente se llamaba teoría y solfeo. Actualmente se han incorporado nuevos recursos que no son solamente teóricos, sino que tienen que ver con la audio perceptiva, la creatividad. Por eso la materia ya no se llama como antes, sino que en algunos lugares se llama audio perceptiva, en otros se llama lenguaje musical, porque realmente uno está aprendiendo un nuevo idioma en el cual manifestarse en el terreno musical. Las clases de lenguaje son clases grupales, donde convergen alumnos que provienen de otras cátedras y también de distintos instrumentos. Se trabaja mucho en forma grupal, haciendo ejercicios para aprender a afinar los sonidos, para reconocerlos dados por un instrumento. Yo te lo cuento, pero sé que vos todo esto lo sabés por haberlo vivido, ya que has pasado por una de mis cátedras en algún momento. Y en las clases de piano, a pesar de que hay un grupo de alumnos que están todos juntos, pero la práctica es individual. Se pacta de una semana a la otra qué obras o qué fragmentos el alumno debe estudiar, se muestran al profesor, se toca en vivo y el profesor hace las correcciones pertinentes, ya sea porque hay una nota equivocada, un dedo que es más conveniente que otro para bajar determinada tecla. Eso en cuanto a los aspectos técnicos, y después se habla mucho de la musicalidad, el fraseo, la expresividad y lo que es el fin principal de todo artista, que es transmitir emociones y provocar sentimientos, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, más actual, ¿cómo fue la transición de las clases presenciales a las virtuales para vos? En un primer momento fue traumática, fue caótica, porque nunca me consideré una persona demasiado avesada en la tecnología, ni muy ducha en el manejo de estas nuevas redes. Alguna vez usé Skype, pero hace muchos años y creo que se me venció la cuenta también. Bueno. Tuve mucha ayuda, tengo que reconocer que en mi casa mis hijos adolescentes estuvieron ahí pendientes, conectando cables en caso de que se cayera la conexión o que internet no fuera muy estable. Pero sí, rogaba que no me convocaran para hacer clases virtuales, pero sí, no pude escapar. Así que en los primeros días de abril, que fue cuando empiezan las clases en los conservatorios, ya nos llegaron las directivas para el dictado de clases virtuales, que cada uno lo hiciera con la plataforma que considerara más conveniente u oportuna según la materia que dictara. Bien. ¿Y cambiaste en algo la forma de dar la clase debido a esto? Y sí, algunos puntos tuve que cambiar. Trato de conservar lo más que se pueda el formato de la clase presencial. O sea, que el tiempo que se le dedica, ya sea a la clase individual de piano como a la clase grupal de lenguaje, se respete y se mantenga. Pero obviamente, por ejemplo, en las clases de lenguaje, las actividades que se hacían en conjunto, como por ejemplo cantar o solfear algo, ya no los puedo hacer porque cada alumno tiene una conexión diferente y hay un delay entre que cada uno hace algo que impide la puesta en común de hacer algo todos juntos. Eso en las clases de lenguaje.
¿Cuánto duran esas clases de lenguaje? 2 horas, 2 veces por semana. Y trato de que esas 2 horas sean reales. Claro. Y trabajo todo lo que sea individual. O sea, preguntas y respuestas a cada uno, explicaciones. Aprendí a usar programas de música como el Finale para explicarle algunos temas que antes yo lo hacía exclusivamente en el pizarrón. Tengo un pizarrón, pero prefiero que les quede por escrito y que no haya errores de que uno copió una cosa y el otro otra. Claro. Con las clases de piano, lo que les pido a mis alumnos es que, debido a las conexiones débiles que solemos tener tanto ellos como yo, me manden previamente grabado o en video lo que me van a presentar en la clase. Entonces yo lo escucho antes y después en la clase hacemos las correcciones pertinentes, pero ya no dependemos de que si se escucha bien o de que si se ve fluido. Bueno, te iba a preguntar si tenías algún problema, parece que sí, que no sería la conexión, pero ¿hay algún otro que quieras resaltar? ¿O principalmente eso? Principalmente el problema viene por el lado de la conexión y de que no todos tienen los mismos dispositivos. O sea, no es lo mismo el alumno que se conecta con 2 computadoras, con equipo de audio, con el alumno que está solamente con un celular y que de repente se le corta la luz y no puede continuar con la conexión a internet. Entonces de alguna manera se comunica con su grupo: avísenle a la profe que estoy sin luz, que me quedé sin señal. Son problemas muy frecuentes esos, y además en algunos casos los chicos han tenido que recurrir a trabajar de algo como para paliar lo que no, los ingresos que no están teniendo en sus familias. Entonces a veces tengo ausentismo por esos temas. No, se quedó, de repente tengo una alumna que hace comidas para delivery, comidas caseras y envía. Otra diseña macetas de cemento y las vende. Y hay clases que me dicen, no pudieron venir porque están trabajando. Estamos hablando de un público más adulto. Y sí, mis alumnos de lenguaje, tanto los de lenguaje como los de piano, oscilan desde los 17, 16 años. Algunos están en los últimos años del colegio secundario, hasta los más o menos 30 y algo. Pues, ¿cómo ves a tus alumnos en esta nueva modalidad de clase? ¿Cómo pensás que lo toman? Sí, yo a ellos los veo bien, los veo como que asisten. La mayoría de los alumnos asisten a todas las clases que pueden. Hay una gran como expectativa, es como que necesitaran esa conexión, ¿no? Yo inclusive en los primeros minutos de la clase, aunque yo esté lista para empezar, los dejo 5 minutos, hago como que no aparezco. Yo doy las clases por Zoom, ¿no? Hay muchas otras plataformas, pero yo elegí Zoom. Entonces yo los dejo conectados entre ellos para que charlen, para que se vean, para que interactúen como si fuera en el pasillo del conservatorio en las épocas de clase, ¿no es cierto? Y eso a ellos les da como un aire, les da como una descarga, poder contarse las cosas, o si tuvieron una dificultad con una tarea, más allá que ellos se manejan con un grupo de WhatsApp en el que yo no estoy. Hay una sola alumna con la que yo me contacto y es la que maneja el grupo, y después los trabajos van vía mail. O sea, yo tengo esas 3 plataformas para dar la clase: el Zoom, el mail y WhatsApp, que manejan ellos. El gobierno de la ciudad, porque el Conservatorio Piazzolla depende del gobierno de la ciudad, implementó unas plataformas de Microsoft Teams y nos dio unas direcciones del gobierno de la ciudad, pero como yo ya había empezado a mi manera y todos nos habíamos adaptado a esa manera, no quise cambiar de plataforma. Nos llevamos bien con esta. Por ejemplo, Classroom es muy de chat, y
y yo necesito el contacto visual con el alumno. De hecho, les pido a veces cuando aparecen con la cámara apagada, me dicen, no, profe, tengo la habitación desordenada. Bueno, no me importa. No, profe, estoy despeinada. No, no te vamos a mirar. Pero el hecho de vernos las caras es importante en esta etapa, ¿no? Y algunos yo los veo, bueno, como contestaba en la pregunta anterior, con problemas económicos y que tienen que trabajar. Y también ellos han tenido que adaptarse porque, como te dije, algunos son de escuela secundaria y también tienen trabajos prácticos que entregar, y a veces alguna materia le cambia el horario y se le superpone con el de mi clase, que es en los días y horarios que siempre fueron pactadas. Así que hasta ahí yo los noto bien, pero bueno, con algunas dificultades. Claro. ¿Y hay algo positivo que puedas destacar de toda esta situación? Pandemia, cuarentena, clases virtuales, ¿algo bueno? Bueno, visto desde mí, es que me tuve que poner a aprender el manejo de otros dispositivos, plataformas, ayornarme con un montón de cosas que no tenía pensado hacer. Y desde lo práctico, que no tengo que viajar. Siempre agradezco no tener que subirme al tren a las 6 de la tarde para volver a casa. Eso lo tomo como algo positivo. Y ellos a veces también, las tardes de invierno que llueve y que hace frío, dicen, ay, profe, qué suerte que estamos en casa. Sí. Termina la clase y ya están en su casa. Y hasta ahora ninguno de ellos me ha contado que haya tenido algún familiar o amigo perjudicado por el coronavirus, así que por ahora esto va bien. Y por último, ¿pensás que estas nuevas formas de dictar las clases pueden reemplazar a las presenciales? En caso que no sea así, ¿qué se le podría sumar o sacar para que sea así? Esto lo estuvimos hablando en las reuniones de profesores que estamos teniendo por departamentos, porque también como todo esto es nuevo y es dinámico y nos va cambiando, los directivos quieren saber cómo nos estamos encontrando con esta nueva modalidad. No sé si podría reemplazar, pero que podría complementar a las clases presenciales, sí. Hay cosas que las clases presenciales tienen que la virtualidad no les da, y en mi caso es el aunar en forma grupal ciertas actividades que no las puedo hacer. Además, el contacto personal con el alumno es irreemplazable. En el caso del piano, como en cualquier otro instrumento, uno a veces necesita el contacto con el alumno porque le tiene que acomodar la mano o indicarle que se relaje el hombro o mostrarle de una manera más directa cómo debe estar la espalda o cómo debe manejar los pedales, y eso se dificulta desde lo virtual. Claro. Bueno, muchas gracias, Mariela, un gusto que hayas estado hoy acá. Al contrario, yo soy la agradecida. Me encantó esta transmisión, este reportaje, las preguntas que hiciste y la calidez con la que tratas siempre a tus entrevistados. Muchas gracias, Máximo. Todo lo mejor. Muchas gracias. Hasta la próxima.